la segunda parte de la nota con Lucas tiene que ver con algo que para mí es sensible y lo vinculo con la charla que tenía respecto a lo que es un acto administrativo, lo que es un contrato, lo que significa un pliego. Y entonces yo nunca compré, ni lo voy a hacer, esto de definir o estoy con uno u otro. Los modelos y las propuestas políticas tienen que tener fundamentos. Esos fundamentos, cuanto más amplitud tenga, son mejores. Entonces, voy a charlar 10 minutos con Lucas respecto a lo que es la situación ya administrativa, de lo que ha significado el polo educativo, porque se hizo todo un procedimiento cuando el municipio no tenía ni posesión, ni dominio. Se le dio a una empresa que se llama Dipronor la facultad de hacer una obra que nunca pisó la tierra, que está acreditado en un expediente, y además se le pagaron 87 millones de pesos y la empresa nunca puso un ladrillo. Entonces la primera pregunta que te hago es, ¿y esto? ¿Cómo lo encuadras vos a esto? No, yo te voy a contestar administrativamente, mismo que, económicamente, sí, políticamente. Lo mismo que te contesté siempre. Para el Estado municipal nunca fue una u otra. Nosotros lo hemos planteado en muchas instancias. No hay una vocación de estar en contra de la creación de nuevas instituciones educativas, mucho menos de una escuela con las características que tiene. Hay una discusión alrededor de la posesión de la tierra que fue siendo saldada en instituciones jerárquicamente superiores a la municipal. Digo, la inscripción en el registro de la propiedad, la validación de ARBA, los mismos argumentos que en algún momento servían, digo, que se entienda el término, ¿no? O se utilizaban para destacar la convalidación de un proceso, de un plano de la subdivisión, de una propuesta de subdivisión, la validación de ese proceso como un instrumento para acreditar la titularidad, cuando ese instrumento fue corregido por el mismo organismo. La posesión, no la titularidad, la posesión. No, la posesión y la titularidad, las dos cosas se discutieron durante todo el proceso. Entonces, pero ¿sabés qué pasa? Que antes de eso, Lucas, yo te hice otra pregunta, es decir, en la formulación del interrogante. ¿Por qué se llamó a licitación y se adjudicó una obra cuando no había nada de esto todavía confirmado, que se confirmó en este año? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Pero eso no lo tenemos que... A ver, ¿Cómo la facultad de convocar una licitación es propia del Departamento Ejecutivo. Está bien, vos lo hizo. Vos sos parte del gobierno, yo soy parte del gobierno. No, por eso. Y nosotros hemos convalidado ese y otros hechos administrativos y económicos en la rendición de cuentas que votamos hace muy poquito. Por lo tanto, hay diversos cuestionamientos. El origen de la discusión era la propiedad / posesión sobre la porción de tierra. Iba a decir el bien, pero sí, es un bien. Esa discusión fue teniendo varias etapas. Primero, la convalidación o validación o el visado de algunos proyectos de subdivisión, de planos de subdivisión, acreditaban a quien decía ostentar la posesión por la protección durante mucho tiempo de ese bien, sí, a reclamar la titularidad. Ese instrumento fue perfeccionado y corregido por la misma jerarquía superior, en este caso provincial. Entonces, si era un argumento para invocar, avanzar hacia la titularidad del bien, también es un argumento para invocar, corregir y perfeccionar la titularidad, como ha hecho sí, para vos en este está caso el organismo que se haya, yo creo que... ¿Vos estabas al tanto que se estaba licitando eso o no? ¿En su momento? No, creo que no. No, por eso. Mientras se discutía en el Consejo Deliberante si tenía algún tipo de injerencia el municipio. Si fue en el mismo momento. Creo que no fue, temporalmente no fue. Agosto, no. Julio, más o menos, está por ahí. ¿Y sabés cuándo aparece? Pero claro, por supuesto que empezó antes, pero aparece la discusión cuando la universidad toma nota que se había hecho todo el proceso con todas las irregularidades administrativas que se cometió en ese proceso. Por eso la pregunta que te hago en términos políticos es si vos estás de acuerdo que se haya hecho un proceso de adjudicación, de licitación, adjudicación, cuando todavía no tenía nada perfeccionado de lo que me acabas de decir. Esa es la pregunta. Sí, pero ¿sí? Es una pregunta... No es capciosa, es muy concreta, no iba a decir que era capciosa, sino que le faltan algunos elementos. ¿Cuáles?
Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con los espacios tipificados como equipamientos comunitarios históricamente en las municipalidades? No hay transmisión de dominio e inscripción de dominio en la historia de nuestra municipalidad de los espacios tipificados como equipamientos comunitarios. Entonces, eso mismo pasaría con cualquier espacio tipificado como equipamiento comunitario que tuviera un proceso licitatorio o un proceso de intervención. Sé lo que me vas a decir. No sucede que hay un conflicto o hay un debate, claro, por supuesto. Entonces, estando ese lugar en un conflicto, debate, discusión, que incluso ahora ha arribado a la instancia judicial, por lo tanto me parece que también hay mucho menos que decir por parte de los instrumentos como el nuestro, de los espacios como el nuestro legislativo, porque la instancia judicial... No, pero claro, la instancia judicial llega porque no hubo diálogo político y eso está acreditado, porque cuando se convocó el año pasado de los ministros de Educación, Sileoni y Persic, Mariel no concurrió, y yo creo haber dicho que no tiene por qué concurrir Mariel porque cree que ese equipamiento comunitario le pertenece al municipio. La única observación que hago es que durante 12 años la universidad dijo, esto es mío, lo custodio, y ahí va la SPUN con la ITUM. Ahora, fíjate que llegamos a este punto, Lucas, que ya con los fallos de la justicia, porque yo puedo decir, ARBA le dio el visto bueno, alguien tendría que haber dicho, o legales a la municipalidad, miren que la universidad va a apelar. Y cuando apeló, después salió el fallo de Cámara y dice, vuelve a foja cero o vuelve a primera instancia, y ahora tenemos un juez de Mercedes, muy judicializado esto, con lo cual no hay ni consejo escolar, porque ese es el otro punto. Ahí se quiere hacer un consejo escolar, oficina administrativa, que no es lo mismo en la escuela y vos lo sabes perfectamente, pero ni siquiera tenemos, tenemos la SPUN y tampoco tenemos el edificio para el 37, es decir, de 3 proyectos que me consta que estaban habilitados para encontrar una salida, no tenemos, salvo la 37 está ahí, no tenemos ninguno. Claro, la 37 de hecho está... Sí, claro, desde ya. Por lo tanto, yo para... Pero la pregunta, ¿sabes cuál era, Lucas? Es que lo que se volvió a llamar licitación, lo cual es increíble. Si vos me podés explicar cómo se llamó a licitación de nuevo. No es mi... Pero vos podés preguntar, sos un hombre de consejo. Está bien, pero vos podés... parte del área que tramita pero vos podés preguntar, decir, mirá, después de todo esto, ¿cómo se llama la licitación? Sin un acto administrativo, como hablábamos recién con la Perlita, pero sin un acto administrativo que anule el acto administrativo de DIPRONO. Y se llamó licitación. Increíble. Histórico, te digo, ¿eh? No, hay una... A ver... Y eso también ha sido parte del debate, se ha discutido en el Consejo Deliberante, se ha discutido lo que pasa con varios procesos licitatorios que tuvieron lugar en Moreno es que el avance de los conflictos estructurales de la economía argentina ha hecho que vaya quedando desactualizado, entre otras cosas, el costo de varias tramitaciones, de varias obras. Nos pasa con obras que han ralentizado su trayecto, como la obra de Lisandro de la Torre, que felizmente ha vuelto a... Yo te hablo de polo educativo que es con fondo educativo. ¿Sí? Entonces, ahí es por goteo. Y entonces yo te tengo que preguntar, decir, mirá, Lucas... Es por goteo, es por certificación, sí, es por avance de obra. Por eso mismo, como es por goteo, por certificación y avance de obra, ¿cómo se le pagó 87 millones de pesos si no había visitado la tierra? DIPRONOR, esa es la pregunta. En agosto del año pasado, ¿cómo ocurrió? El anticipo financiero es un instrumento legal que todos los contratos tienen. Con lo cual, si el anticipo financiero se realizó para una obra que después no se realiza, el anticipo financiero es que se devuelve. Ahí está, Lucas, que la obra no se realiza porque, por expediente, DIPRONOR le informa al municipio, yo no puedo avanzar porque la universidad me envió una carta documento que me va a hacer responsable legalmente si yo pongo un ladrillo. Y entonces los 87 millones de pesos, la pregunta es, ¿cómo la recuperamos? Porque no hay elemento para DIPRONOR que lo obligue a entregar los 87 millones de pesos. De hecho, la empresa se fue de Moreno, salvo que me digan lo contrario. Si vos tenés algo como para acreditar que está, para mí se fue. Todos hablan de que se fue. Los 87 millones de pesos. Yo no he escuchado que la empresa se fue. Hay una situación puntual con esa obra que vos acabás de relatar, que el proceso de judicialización detuvo es un eufemismo, no permitió que comience,
Entonces, por lo tanto, ese anticipo financiero para esa obra debe devolverse. Lo que no implica idéntica situación para otras obras. Yo no estoy hablando de la otra, estoy hablando de esa. Porque vos planteás que la empresa se va de Moreno. Sí, se fue, sí. Pero si la empresa tiene adjudicada otra licitación en Moreno, vos estás sugiriendo, hipotetizando, que también se habría ido de esas otras adjudicaciones. Cosa que no es verdad, no es real, no me consta por lo menos. Bien, a vos no te consta, a mí no me consta de que esté porque están paradas las obras. Pero incluso no se podría imputar los 87 millones de pesos del fondo educativo a obras que están financiadas por Nación. No estoy planteando eso. Pero lo estoy diciendo yo, no estoy diciendo que vos lo plantees. No. Yo vuelvo al pero tema no estoy planteando eso. Está bien, lo estoy diciendo yo. Los 87 millones de pesos del polo educativo deben devolverse. ¿Se tienen que devolver? Porque son un anticipo financiero de una obra que no está bien, pero la empresa decir, miren, yo iba a hacer la obra, pero apareció esto. Por eso es importante cuando yo menciono. Pero los vínculos contractuales ¿sabés que qué se pasa? establecen entre Está bien, pero ¿cuál es la obligación? Hay una obligatoriedad de devolver el dinero que hayas cobrado por un servicio que no prestaste o una obra que no. En el expediente, Lucas, en el expediente se señala, y por eso se retrotrae al devengado, agosto, no al problema central, sino dice, esto está pasando y yo no tengo nada que ver. Es lo que está diciendo la empresa en el expediente. Toda esa información está en el expediente. Sí, tiene que ver con el ejercicio 2022. Y sí, claro. Los expedientes son plurianuales porque las situaciones persisten en el tiempo, por lo tanto, este año 2023, del cual ya llevamos 5 meses de ejercicio, también tiene avances en las vinculaciones que tiene el Estado con distintas empresas. Por eso nosotros estamos evaluando. Lucas, si no se fue Dipronor, ¿para qué llamaron a licitación de nuevo al polo educativo? Pero que se haya desvinculado por eso. De una obra particular por eso no quiere decir que la empresa se haya ido de Moreno. El título fue Dipronor se fue de Moreno. Sí. Entonces yo tengo que suponer que lo que hubiera cobrado es moroso incobrable porque es imposible de cobrar porque la empresa se fue, rompió vínculo con, te podría decir, con el Estado. Te podría decir que no voy a hablar de las otras obras porque yo no me estoy moviendo del polo educativo. Entonces el polo educativo, y mirando el expediente, Dipronor no está obligado a devolver los 87 millones de pesos porque no fue causal de la demora, sino el acto judicial que lógicamente iba a producir la universidad, puede decir, yo estuve 12 años acá y dicen que no es mío. A menos que se termine ese vínculo contractual. Claro, por eso, Lucas, yo sigo lo que ha hecho el gobierno que vos integrás. Si todo está esperando a que se resuelva, ¿para qué llamaron de nuevo a licitación si es Dipronor? Esa es la pregunta. ¿Por qué llamaron a licitación? De nuevo. ¿Y por qué te hace pensar que no se terminó ese vínculo para poder convocar nuevamente a la licitación? Porque después la secretaria de Obras Públicas dijo, estamos viendo, porque no hubo oferentes, si actualizamos los precios, lo dijo la secretaria María Jiménez. Bueno, no lo dije yo, lo dijo María Jiménez. No haya habido oferentes, indica que Bien, entonces, si realizó una nueva licitación. Si yo sigo lo que vos decís, ¿a dónde está el acto administrativo que ponga fin al vínculo de Dipronor por el polo educativo? ¿A dónde está? ¿Lo viste? No lo vi, pero no tengo por qué verlo tampoco. Bueno, perdón, estamos hablando de dinero público, 87 millones de pesos. No tengo por qué verlo, lo que te quiero decir es que esa información no forma parte de un expediente que se tramite en el Consejo Deliberante. No es que no tengo por qué verlo porque no me interesase verlo. No tengo por qué verlo, no tengo obligación formal en el cursograma del expediente. No tenemos quienes somos concejales o quienes están en otra área, porque para eso funciona la distribución en áreas del Estado municipal. No todos vemos el cursograma completo de todos los expedientes, porque si no sería imposible que un expediente avanzara. Es una cuestión lógica de operatividad municipal. Entonces, no tengo por qué verlo, indica que formalmente el cursograma del expediente no tramita en el Consejo Municipal, en el Consejo Deliberante. Por lo tanto, yo no quiero ser impreciso ni irresponsable con información que no poseo. No, es cierto, está muy bien la respuesta que da. Al tratarse de una tierra cuyo objeto es oficinas administrativas que deben donarse esa tierra a la provincia de Buenos Aires, porque es el Consejo Escolar, debería el Consejo Deliberante estar mucho más informado porque es un tema muy... Pero vuelvo con lo mismo. El Consejo Deliberante, en el caso de el perfeccionamiento final y la regularización de
toda esa parcela que es la... No es ese pulmoncito, lo otro está. No, pero lo otro está, pero a vos te consta que lo otro tiene, cada subdivisión tiene la afectación del Consejo Deliberante. No, eso es un proceso que se tiene que hacer cuando se culmine la subdivisión, claro, la convalidación de la subdivisión. Porque esa subdivisión entonces, viene de la mano del convenio que se había firmado en su momento pero entre ahí, la universidad, claro. Pero ahí se le exigió al Consejo Deliberante que afecte esa tierra que era equipamiento comunitario a cada uno de los usos. Acceder. Porque está escrito así, acceder. Bueno, entonces, lo que te quiero decir con esto es, no hay perfeccionamiento del acto administrativo de cesión de afectación de ninguno de los subespacios que integran esa lonja. Cuando culmine el proceso de subdivisión y culmine la discusión, se concluya la afectación total de toda esa parcela, lo más probable y lo lógico en el proceso administrativo es que, como ha pasado, por ejemplo, con los terrenos que se ceden a la Dirección General de Escuelas para las escuelas, que se votan en el Consejo Deliberante, es que un terreno que es equipamiento comunitario aféctese a la Dirección General de Escuelas. Lo podría haber hecho. En el caso del terciario, en el caso de... En el caso que esté perfeccionado, lo que estás diciendo vos, una vez que esté perfeccionado... No ha sucedido. No, porque hay un litigio increíble. Pero no ha sucedido con los usos preexistentes, no ha sucedido con ninguno de los tramos. Por eso es que yo digo, es que no sucedió con ninguno de los tramos porque formaba parte de un convenio entre la universidad, pero el convenio entre la cada universidad, una de las instituciones que hoy funcionan. El convenio es un convenio entre partes. Sí. No omite la responsabilidad o la participación de, por ejemplo, el Poder Legislativo en las afectaciones de terrenos. Y no, porque cuando se hizo la división de rieglos, le correspondió una parte de la universidad, una parte importante del municipio. Bueno, lo que quiero decir es que yo entiendo la pregunta. A mí me preocupan los 87 millones. Mirá lo que te digo hoy. Lo otro, porque yo tengo claro que acá es un conflicto político, lo tengo clarísimo, por lo menos desde mi argumentación. Está afectando a la población en su conjunto, está afectando a las comunidades en su conjunto, pero como eso ya lo dije y lo he expuesto, tomando elementos administrativos de expedientes, son 87 millones de pesos del fondo educativo. La pregunta, ojalá que tenga alguna respuesta, no tuya, te agradezco mucho que podamos charlar respetuosamente, Lucas, en esto, es que ese dinero nuestro, y ese dinero tiene que volver. Sí. Con lo cual, me gustaría encontrar el acto administrativo que haya puesto fin al vínculo con Dipronor para llamar a licitación. Me llama la atención poderosamente que la Secretaría de Obras Públicas diga en una nota, estamos viendo de rehacer el vínculo con Dipronor, porque la verdad es bochornoso. Es bochornoso. Muestren el papel que terminó el vínculo con Dipronor, llamen a licitación en un marco ya judicial. Siguiendo increíble. El terreno de las hipótesis y la interpretación de lo que otro dice. Vos planteás que en una nota periodística se comparte la información. Sí, lo dice María por parte de quien está a cargo de la cartera, la compañera María Jiménez, de que no habiendo oferentes o que no habiendo avanzado el proceso licitatorio que se ha convocado, se estudia como una de las opciones rehacer. Readecuar los costos, en definitiva era eso. Bueno, no, pero como hiciste rehacer, si se rehace el vínculo es porque en algún momento el vínculo se deshizo. Vos podés rehacer algo que se deshizo. Por eso mismo, Lucas, la municipalidad es un acto administrativo. Es más simple, más transparente y más claro que muestre en el acto administrativo y diga, se terminó con Dipronor, llamamos a licitación. Claro que el día de la usurpación, lo dijo Aliaga en página 12, entramos con la empresa. Sí, hay una serie de inconsistencias importantes. Lo único que termino, y creo que compartimos esto, porque me consta tu buena fe de lo que es la administración de lo público y los recursos que no son infinitos, que son exiguos, que nunca van a ser infinitos, que ese dinero tiene que estar afectado ya no al polo educativo porque está en litigio, pero que se recupere porque las escuelas lo necesitan. Y creo que en eso compartimos absolutamente y se tiene que actuar de manera administrativa, nada más. Totalmente. Y ser claros en eso. Por eso también, uno de los elementos, vos fijate que vos seguís mucho las sesiones del Consejo Deliberante y demás, al momento de graficarse la inversión en educación, no hubo respuesta, no hubo una polémica al respecto de
hubo consideraciones sin los detalles. Yo sigo y anoto absolutamente todas las consideraciones que hace en este caso la oposición, porque quien toma la labor de cuestionar, lógicamente, el ejercicio 2022 en este caso. Entonces había una discusión sobre las prioridades, ¿no? Bueno, que por qué tantos shows, 20 minutos hablando de los shows. No, ¿y por qué se elige Son observaciones sobre decisiones políticas que toman los gobiernos que fueron electos precisamente para tomar decisiones políticas y priorizar. Para el caso que estamos analizando es correcto lo que decís. Lo de Rosenberg, no, lo de Rosenberg tocó Dipronor. Cuando hubo una precisión acerca de la inversión puntual en infraestructura escolar, en intervenciones que se han hecho en las escuelas con el fondo educativo o en financiamiento de actividades puntuales respecto de la educación. Digo, hubo toda una crítica, por ejemplo, a la intervención y a la inversión en escuelas de gestión social. Hay una ley tramitándose en la provincia de Buenos Aires para escindir a las escuelas de gestión social y cooperativa de la DIPREGEP, que hoy las incluye junto a las escuelas privadas. Entonces, hasta ese argumento que ya está casi perimido incluso en la Cámara Legislativa se utilizó para decir, y están invirtiendo en instituciones privadas. No, son instituciones de gestión social y cooperativa, no estamos invirtiendo en una institución privada que cobra una cuota inalcanzable. Entonces, no hubo objeciones a la información puntual sobre las intervenciones que se han realizado en infraestructura escolar. Vos bien lo decías, Rosenberg planteó esto que está planteando vos. Que lo vengo siguiendo hace un año. Un análisis de lo que sucede. Y también tiene toda la lógica, digo, a mí me parece absolutamente lógico que lo plantee, porque ha manifestado siempre, es miembro de nuestra Casa de Altos Estudios, ha manifestado siempre preocupación puntual y específica por la situación de la universidad, y está bien. Entonces me parece lógico que ella haya planteado la discusión sobre puntualmente lo de Dipronor. Pero la discusión sobre Dipronor no es la totalidad de la intervención o la inversión del fondo educativo. Yo para hacerte una devolución, yo digo porque el anticipo financiero en términos de volumen versus la totalidad del fondo educativo o versus la aplicación del presupuesto municipal es menor incluso que lo que se gastó en los shows que cuestionaron durante 40 minutos. Bueno, te voy a hacer una evolución rápida. Primero, en el año 2022 no se utilizó todo el fondo de financiamiento educativo en las escuelas. Eso es un hecho. Es un hecho. Y el oficialismo lo tenía que decir. ¿Saben por qué? Porque cuando se aprueba el presupuesto de este año, lo dijo Emanuel Fernández. Yo que sigo las sesiones, Emanuel Fernández dijo: tengo para darle la buena noticia que el próximo año vamos a utilizar el 100% del fondo educativo este año. Claro. No el año 2022. Primera cuestión, es decir, lo dijo quien es hoy presidente del bloque. Pero a ver, luego tengo una cosa puntual. Cuando discutimos el presupuesto, otra de las cosas que nos cuestionaron es la ampliación del presupuesto en cultura y educación. Sí, bueno, sin el fondo afectado. Y cuando explicamos por qué, y precisamente porque algunas intervenciones que se hacían desde el Fondo de Financiamiento Educativo no se van a hacer, se van a hacer con fondo de libre disponibilidad para que el fondo educativo pueda ser utilizado en la infraestructura. Hasta en la propia discusión del presupuesto, quienes lo cuestionaban tuvieron la oportunidad de chequearlo cuando discutimos el presupuesto. Lo recuerdo muy puntualmente. Por eso, yo no tengo forma de cuestionar, y si no tengo un argumento no lo puedo cuestionar. Porque si no alimento al circo, que todos montan circo hoy. Más, menos, pero es así. Esto de discutir las prioridades es una definición política. Si hubiese sido interesante en el Consejo decir, bueno, si vino Nicky Nicole, ¿pagó todo el municipio o aportó la provincia? Nadie lo trató. Y yo creo que una parte de la provincia aportó. Si estoy seguro, ¿no? Pero estoy seguro, hasta lo puedo acreditar, que una parte la provincia aportó, ¿no? Con un subsidio. Pero se discutieron las prioridades. Está bien, pero porque para un sector está bien. Está mal que se establezca como una de las prioridades. Porque además lo discutimos muchas veces. Yo lo cuestioné. Las prioridades no son contrapuestas, pero, no es que porque vos garantizás yo puedo que decir, haya mira, fiestas populares, no se hace inversión en las escuelas. Está bien, pasa. Pero no pasa por ahí. Yo puedo discutir que si en lugar de gastar 200 millones hubiera gastado 100, me quedan 100 millones, lo utilizo en una escuela. Es otra la dimensión de la discusión, pero no están discutiendo.
se están diferenciando, que es diferente a darle un valor para que la población pueda decir, a ver, ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que dice cada uno? Que no es muy diferente a lo que vi en años anteriores, en donde la oposición hace el rol de oposición y el oficialismo hace el rol del oficialismo. Bueno, Lucas, gracias por esta charla y espero que aparezcan los instrumentos administrativos, porque corresponde.